Hola niños, buenas tardes. En este video vamos a ver los contenidos que ustedes van a trabajar en la guía número 8 de priorización, que es donde vamos a empezar la unidad 4, que habla de cómo conservar el pasado y aquellos elementos que nos caracterizan como país. Ya primero, el primer contenido a trabajar es patrimonio. Un patrimonio es un elemento, ya sea natural o cultural, que es parte de nuestra identidad. Ya las familias, por ejemplo, también tienen patrimonio, ya sea las fotos o algún bien, alguna propiedad, que es propia de la familia y que la idea es que se conserve para que las futuras generaciones puedan acceder a ella y a esos elementos culturales que son parte de la familia misma. ¿Ya? Un patrimonio se puede dividir en natural o cultural. Un patrimonio natural son reservas naturales, parques, que tienen que ver con elementos propios de la naturaleza. Y un patrimonio cultural son aquellos elementos que ha creado el hombre, ¿cierto? Y que se han destacado a través del tiempo como monumentos, edificios, tradiciones. Por ejemplo, aquí en un patrimonio natural tenemos el portal de Antofagasta, ¿cierto? Que es un elemento de la naturaleza. Y tenemos los moais, que son patrimonios culturales porque han sido creados por el hombre para identificar su propia cultura. ¿Cuál es el patrimonio cultural de Chile? El patrimonio cultural son objetos, tradiciones o costumbres que hemos ido heredando del pasado y todavía permanecen presentes en la actualidad, ¿cierto? Tienen una importancia, ya sea histórica, cultural o artística, y que forma parte, ¿cierto?, de lo típico de nuestro país. Por ejemplo, aquí tenemos algunas construcciones como las iglesias, ¿cierto?, que son características de los pueblos originarios que han sido parte importante de nuestra historia. Aquí tenemos, por ejemplo, los monumentos históricos, que es el famoso viaducto del Mayeco, que está ubicado en la zona sur y es uno de los puentes más altos del mundo, ya que también es parte de nuestra cultura, porque fue creado hace más de 100 años y ha pasado a ser parte de lo considerado como patrimonio. ¿Cómo se transmite aquel patrimonio que no podemos tocar? O sea, las construcciones, los puentes, los edificios que son patrimonio cultural, ¿cierto? Los podemos ver y se mantienen ahí en el tiempo, los podemos restaurar y cuidar para que las futuras generaciones accedan a él. Pero aquello que no podemos tocar, aquello que no podemos, que no es tangible, ¿cierto? ¿Cómo se transmite? Eso se transmite de generación en generación. Por ejemplo, la música, los bailes, ¿cierto? Son aprendidos de otras personas y traspasados así a las generaciones actuales. Por ejemplo, ser chinchinero, organillero, es un oficio, ¿cierto?, que es enseñado generalmente de padre a hijo, ¿ya? Así como también los bailes, las canciones del folclore nacional, también son enseñadas y pasan, ¿cierto?, de generación en generación. Chile también posee lugares que son considerados patrimonio de la humanidad. ¿Qué es un patrimonio de la humanidad? Es un lugar que internacionalmente está reconocido como típico de un país y que por lo tanto debe asegurarse su permanencia y cuidado para las futuras generaciones. Por ejemplo, tenemos el Camino del Inca aquí, que es un camino extenso construido por la civilización inca, ¿cierto?, que unió varios países actuales, que incluso pasa por Chile. Eso se cuida, se protege como patrimonio de la humanidad. También tenemos a Rapa Nui, como es una isla donde se desarrolló una cultura que permanece hasta la actualidad y por lo tanto también forma parte de este patrimonio de la humanidad. Así hay algunos más que pertenecen a nuestro país y que son considerados a nivel internacional. Las comidas típicas también es un patrimonio de Chile.
por ejemplo, la cazuela, la sopaipilla, ¿cierto? Que son parte de las comemos cuando son las celebraciones de Chile. ¿Por qué? Porque son típicas y han traspasado a lo largo del tiempo estas preparaciones y que forman parte de la identidad cultural que nos identifica como país. También tenemos los juegos típicos como los volantín, el volantinero, que también es un oficio muy característico de Chile. Y también tenemos un patrimonio oral, cultural, por ejemplo, como lo son las leyendas, que es una tradición oral, ¿cierto?, de ciertas localidades y que también se traspasan de generación en generación. Por ejemplo, acá tenemos algunos ejemplos de leyendas típicas de nuestro país, como es el Alicanto en la zona norte, la Laguna del Inca, en la zona central o la Calchona, también de la zona central. Hay varias leyendas típicas de nuestro país que también son parte de nuestra identidad cultural. Una persona también puede ser considerado un patrimonio. Generalmente las personas, según el aporte que realicen a la historia o a la identidad de nuestro país, sí pueden ser considerados tesoros humanos o patrimonios. Por ejemplo, Nemesio Moscoso es un hombre que construye bandolas aymaras, que son un instrumento, y que es considerado tesoro humano, puesto que esta construcción de estos elementos son elementos culturales muy valorados, ¿cierto?, para las antiguas civilizaciones aymaras, pero también con el aporte cultural que entregan en la actualidad. También tenemos a Cristina Calderón, la última hablante nativa del idioma yagán. Y los organilleros, que también son considerados patrimonio o tesoros humanos por el tiempo que llevan ejerciendo este oficio y por también su riqueza cultural que practican al realizar esto. Eso, niños, es lo que ustedes van a trabajar en la guía 8. Espero que este video sea de ayuda para esta actividad. Que estén bien y nos vemos pronto.